Buenas noches, estimados amigos. Aquí estamos con Silvio Maresca, una vez más en este programa que es filosofía y metapolítica, que lleva por título Disenso. Así que buenas noches, Silvio. ¿Cómo andás? Un gusto estar de vuelta con vos. Hoy vamos Igualmente. a tratar un tema que me parece que es interesante, que es el relativismo. Interesante, pero difícil, ¿no? Difícil. Yo te lo cedo a vos ya. Si No. Yo creo que podíamos empezar a hablar del tema del relativismo, si a vos te parece. Yo me hice un pequeño esquema porque como es tan amplio y bueno... Sí, tiene muchas aristas distintas, ¿no? También. Vamos. Empecemos primero por el término, a ver si podemos llegar a... Porque para el televidente que entienda, ¿qué se entiende por relativo? Hay términos, hay conceptos que son relativos unos a otros. Es decir, relativo tiene que ver con la categoría de relación. Prosti, decían los griegos, ¿no? Decían los griegos, prosti. Es decir, una cosa se relaciona con otra cosa. Pero ya prosti era más bien respectividad, ¿no? Respecto, por eso, claro, respecto de... Bueno, no importa. Claro. Pero el tema es que esta categoría, que es la tercera de las categorías en Aristóteles, viene la sustancia, después vienen los accidentes, cantidad, cualidad, relación inmediatamente, es la menos sustancial de todas, ¿no? Pero cuando uno quiere explicarlo, buena observación. Es la menos sustancial. Pero cuando uno quiere explicarlo, le dice a la gente, mire... Por eso te digo, en los griegos es como... Había como una dificultad en pensar la fluidez de las relaciones, ¿no? Entonces, por eso lo de respectividad, ¿no? Claro. Como doble mitad, por ejemplo, ¿no? Pero siempre necesita, yo soy relativo en este momento, nosotros somos relativos a la mesa, somos relativos a este espacio, a las cámaras, somos relativos vos y yo, uno respecto de otro. Para explicarle, para que la gente entienda un término relativo, por ejemplo, padre es relativo respecto de hijo. Claro. Como hijo de padre, izquierda, derecha amante izquierda, y amado. Amante y amado, alto de bajo. Es decir, vamos a hablar de algo que es difícil de asir, es difícil de comprender, no es una sustancia propiamente tal. Claro, tiene un anclaje en la sustancia, pero no es propiamente la sustancia. Ahora, cuando decimos nosotros, yo hago todo esto como una introducción a Maresca. Cuando nosotros decimos que un término que es relativo, tiene que ver entonces primero con un sujeto que concibe, que emite juicios, que tiene una circunstancia dada en el mundo, que tiene un mundo de valores, etc. Y por otro lado está aquello a lo que el sujeto se refiere, que es la realidad que tiene enfrente, que de alguna manera lo enfrenta a él, ¿no? Las cosas, para hablar en propiedad. Históricamente, el primer filósofo relativista es Protágoras. Sería Protágoras, sí. ¿Te acuerdas que decía Protágoras? Aquello de que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Perfectamente. El hombre, bueno, creo que dice Anner, ¿no? No, él dice antropo, dice Antropos. Panton Grematon, la frase es Panton Grematon metron ho antropos estin. Y la frase, ¿qué quiere decir? Ho antropos, el hombre, estin es metron, la medida, panton grematon, de todas las cosas. Nos cuesta traducir. Crematístico. Nos cuesta traducir del griego esas cuestiones porque, digamos, la verdad que los griegos no tenían una palabra que se pueda traducir por cosa, ¿no? Porque estaba tagremata, tamatema, ontos. Onta, bueno, no, te lo digo porque hay lo de Protágoras, bueno, en fin, hay muchas lecturas, ¿no? Y no creo que nos debamos detener mucho en eso, pero me parece que Protágoras también, un poco lo que quería señalar, aunque después Platón lo toma de otra manera y Aristóteles también,
Lo que quería señalar es que el hombre político, digamos, es la medida de todo aquello que tiene que ver con el uso, con el trato, ¿no? Bueno, también está prágmata, pero tagrémata tiene que ver con las cosas del uso. No sé si era tan ontológica la tesis de Protágoras, pero no importa, ¿no? Bueno, eso da para otra discusión, que es cierta reivindicación que yo hago de la sofística, sí, sí. ¿No? Pero es cierto, cómo lo toman Platón y Aristóteles, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. La segunda parte de la cita esta de porque Anaxágoras, si no nos vamos a ir por hoy. No, porque la segunda parte de la cita de Anaxágoras casualmente dice de las cosas que son como son y de las que no son. De Protágoras. De las cosas que son como son y de las que no son como no son. Dice ton, men, ontos. Sí. Acá usa ontos en lugar de crématon. Sí, ahí sí. ¿Ves? Ahí estamos. Ton, me, onton, hos, estin, de las cosas que son. Ton, de uc, quiere decir no, claro. De uc, ontos, hos, uc, estin, de los entes que no son en tanto en cuanto no son, claro. Es decir, esto entonces Aristóteles y Platón lo toman muy ontológicamente y gnosiológicamente. Y sin embargo, no políticamente. Vos fijate, sin embargo, si se lo tomara políticamente, Aristóteles dice en la Ética Nicomaquea, en varias partes, el spoidaius, es el hombre pleno, es canon y metron es canon y medida de todas las cosas. Bueno, ahí está, es que es tan interesante esto que empezamos a hablar que nos vamos a ir por otro camino, ¿no? Pero digo, Aristóteles siempre fue más respetuoso de la sofística, yo creo que la entendió mucho mejor que Platón, ¿no? Sí, yo creo que entonces, un poco, la frase de Protágoras tiene que ver con la democracia. Tiene que ver con la democracia. En la democracia cada cual tiene su opinión, su punto de vista y vale. Ahora Aristóteles, bueno, Platón rechaza esto decididamente. En cambio Aristóteles, ¿no? En sería, su ética... el gobierno de los sabios. De los sabios en el sentido de aquellos que han contemplado el bien. Claro. De los sabios en el sentido teórico de la palabra. En cambio Aristóteles, digamos, media en esto, toma algo de la sofística y de la democracia, por ende dice, pero ojo, hay una medida. Hay una medida que no es la opinión de cada quien. No, para Aristóteles sino la opinión del hombre digno, del espoidaius, dice. El hombre digno es norma y medida del obrar. Eso es enormemente importante desde el punto de vista de la metapolítica, digamos, ¿no? Es enormemente importante. Bueno, así que como ustedes... Pero nos vamos del tema por ahí. Como ustedes ven, el tema del relativismo nos llevó a un autor que es muy importante, que fue Protágoras. Y bueno, y ahí tenemos que introducirnos después de este interludio, en lo que es el relativismo, porque se plantea, vos sabés, un relativismo cultural, un exactamente, muchas formas. Pero vos ibas a ilustrar, comenzar el tema, digamos, impulsar la cuestión. Entonces, con unas palabras de Aristóteles y un comentario de Alejandro de Afrodisia. Sí, porque vos fíjate que esto... con traducción propia. Bueno, tuya. Muy mala la traducción porque dura. Por lo menos dice, Aristóteles se plantea, dice, pucha, pero si esto es así, que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son cuando son, y las que no son, entonces se plantea el tema de en un mismo sujeto se da lo que es y lo que no es, dice Aristóteles. Aristóteles dice así en el libro Delta, el cuarto de la metafísica: si todo es relativo a un mismo sujeto, es evidente que todos los seres no son más que uno. Habría una identidad entre un trireme y un hombre. Pone, como un trireme era un barco, ¿no? Claro. El trireme. Ahí traían el trigo desde Egipto los griegos, ¿no? Porque no les alcanzaba con la producción propia. No les alcanzaba. Estaban los trirremes. Y ahí la gran relación con Egipto. Pero los trirremes llevaban 3 remes que valían mucho más, ¿no? No sé cuánto llevaban, no sé. Bueno, si de todo sujeto es posible afirmar o negar cualquier cosa, podemos decir que el hombre no es un trirreme. Pero, como lo contradictorio también puede ser verdadero, el hombre es un trirreme. Claro. Dice, bueno, ven Aristóteles
Bueno, lógica de acero plantea la primer disyuntiva. Bueno, el hombre en general, en la vida práctica, puede decir lo que quiera, pero desde el punto de vista de la razonabilidad, del uso lógico de la razón, cae en contradicción. Pero fíjate qué importante es eso, ¿no? Porque Aristóteles no desconoce la ambigüedad del lenguaje. Aristóteles no pretende tampoco una univocidad como pretende el positivismo lógico, claro, que ese proyecto fracasó, entre paréntesis, sino Russell, sí. ¿Te acordás, no? El proyecto de las descripciones definidas para suplantar los nombres propios. Bueno, pero eso nos va a dar para un tema otro día. Entonces, Aristóteles no desconoce la ambigüedad del lenguaje. Ante todo la de la palabra ser o ente. Por eso se dice de muchas maneras, ¿no? Claro. Pero la ambigüedad tiene que ser acotada. Claro. Y en eso trabaja Aristóteles, en el análisis del lenguaje y de las significaciones. Por eso la teoría de las categorías, ¿no? Entonces, en la medida en que esa ambigüedad sea acotada, no sucede esto otro, que si no sucede, que todo significa todo. Entonces, cuando a mí me vienen los psicoanalistas lacanianos para hablar una cosa del presente, ¿no? Que hay una semiosis indefinida y que hay una ambigüedad ineliminable, yo les digo, en el lenguaje, les digo que sí, pero eso no quita que debamos acotar en cada caso la significación de los términos. Perfecto. Hasta el punto en que es necesario para los fines de la exposición del caso, como hace Kant en la Crítica de la Razón Pura, cuando es la exposición metafísica del tiempo y del espacio. Él sabe que no se puede lograr lo que Leibniz pretendía, que es un análisis completo de la noción. Exacto. Pero, hasta donde es necesario se hace. Por eso digo, esto que trajiste tiene una importancia extraordinaria en relación al presente. Porque si no sucede lo que dice Aristóteles, y todavía hoy, que si todo es todo, en el absurdo. Si todo es todo, todo es uno. Claro. Entonces caemos ¿Cuál es el carácter de la ciencia? ¿Cuál es el carácter de la investigación científica? Bueno, y te traía otra cosa, sobre todo lo traigo para los oyentes y los profesores de filosofía que nos ven, que es el comentario de Alejandro de Afrodisias. Vos sabés que es uno de los más profundos, vos lo sabés bien, más agudos, no tanto como comentadores. Uno de los más agudos. Yo no lo he leído. Bueno, porque en general está en griego, Alejandro Afrodisias. Solamente Vuela lee esta cosa, Alejandro de Afrodisias. No, pero vos sabés que... Todos sabemos que él ordenó la obra de Aristóteles, sí, hasta ahí, sí, nada más. Pero resulta que yo me acuerdo cuando hice el doctorado en la Sorbona y lo dictaba Oban sobre la metafísica de Aristóteles. Casi entonces, nada. Claro, era una cosa interesante. Y yo me iba antes a la biblioteca León Rubén, que era Rubén era el director, y ahí estaban las obras de Alejandro Afrodisias. Entonces yo buscaba el texto de la metafísica, pero el texto que comentaba, Alejandro Afrodisias no comenta todos los libros como hay muchos tipos que escriben que dicen, no, comentó toda la metafísica. No, Alejandro Afrodisias comentó los primeros 4 libros. Ah, nada más. El último es este. Ajá, mirá vos. Después el resto no lo comentó, o porque no tuvo tiempo, se ha muerto, vas a saber qué le pasó a Afrodisias. Pero bueno, te voy a leer. Viste que es muy claro Aristóteles, del hombre y el tirreme. Mirá el comentario de Alejandro Afrodisias. Todo será un solo ser. Claro, claro. Inevitablemente. Si a la afirmación A es hombre, y lo subraya, A es hombre, uno puede oponer como igualmente verdadera la negación. A no es hombre. Es evidente que A... Bueno, mejor sería decir es no hombre, ¿no? Bueno, A no es no hombre, perdón. Me gusta más. No, es que lo hice así. Mira, la negación A no es hombre, es A es no hombre. Evidentemente que A es no hombre. Bueno, yo mismo me corrijo a mí mismo, porque había puesto el no adelante. Entonces, A es no hombre. Claro. Entonces, es también, A es un tirreme, dice. Te vuelvo a leer. Si a la afirmación A es hombre, uno puede oponer como igualmente verdadera la negación A es no hombre. Es evidente entonces que A es no hombre, es también A es un tirreme. A es mar, A es caballo, claro. Y absolutamente todo lo que no es hombre. Claro, porque la contradicción, está muy bien el comentario de Alejandro Afrodisias, es muy importante, porque la contradicción
es la oposición, según Aristóteles, fuera del género. Claro. A diferencia de la contrariedad, que es o la privación-posesión, que son oposiciones dentro de un género. Por ejemplo, del género color, la contrariedad es blanco-negro. Claro. Pero la contradicción es blanco no blanco, y no blanco es un perro también. Exacto. Cualquier cosa que no sea el blanco, que no sea blanco. Cualquier cosa. Entonces, si una cosa puede significar ella y su contrario, todo significa todo. Sigamos ese punto. Este es ¿no? Pero digo, en relación al tema del relativismo que queremos plantear, es que en el límite el relativismo llevaría a un absolutismo. ¿Cómo lo ves vos eso? Porque digamos, llevaría al uno de en pedo, que es la fusión de todo con todo. Y esto se resume... Paradójicamente, ¿no? Sí, el relativismo en el límite llevaría una suerte de absolutismo. En el límite es eso, pues si todo es todo... ¿Sabe por qué lo plantea Russell? Yo traje una frase viste cómo hice todos los deberes. Traje una frase de Bertrand Russell que no es un hombre que uno pudiera desconfiarle por dogmático ni nada por el estilo. Trabajó Russell el tema de la lógica, el inglés, etcétera, etcétera. Un hombre que trabajó mucho por todo lo que la democratización de la cultura, etcétera, etcétera. Enormemente. Entonces dice Russell, ante un liberal honesto, cosa un liberal que honesto, en nuestro país casi no conocemos. Pero y entonces dice, si todo es relativo, eso es un absoluto, ¿no? Si todo es relativo, entonces Russell dice a esta afirmación, pero si todo es relativo, esta afirmación es absoluta, que todo es relativo. Russell hace ese comentario, afirmar que todo es relativo es absurdo, pues entonces no hay nada relativo a ese todo. Si todo es relativo, es absurdo porque no hay nada relativo a ese todo. Claro. El todo es uno. Caen en el mismo comentario de Alejandro Afrodisia y de Aristóteles. No, un relativista extremo debería admitir que la proposición nada es relativo es válida también. Claro. Tendría que admitir eso. Sí. Claro, lo que pasa es que eso conduce a casi la imposibilidad del discurso, ¿no? Claro, que nos sometemos al silencio. Decime, ahora vamos a un corte y después entramos en el relativismo contemporáneo. Claro, porque hoy por hoy... esto, si no, se nos van a ir los clientes de la televisión. Con Alejandro de Afrodisia. Con Alejandro de Afrodisia. Andá a buscarlos. Bueno. Seguimos ahora, pero ya dejamos la primera parte introductoria de los griegos, del relativismo, y vamos al tema de lo que es el relativismo hoy en nuestros días. Lo primero que podíamos plantear es el tema, lo que se plantea más claramente, que es el tema del relativismo cultural. Es decir, el relativismo cultural... Gran cuestión, Che, gran cuestión. Que es aquella cuestión que está vinculado a la ética situacional, está vinculado a la ética del consenso, es decir, señores, nosotros tenemos, como dijo alguna vez Spengler, toda cultura tiene sus propias normas, su propio criterio, y bueno, y esta es una cuestión abierta, ¿no? Claro, o sea, a lo mejor esto es un poco contradictorio con lo que estamos viendo, ¿no? Porque yo en los términos que lo estamos planteando recién, es evidente que el relativismo extremo lleva a un callejón sin salida. Claro. Pero yo te diría que desde el punto de vista de la cultura, o de las culturas, justamente, yo soy bastante relativista. Bueno, a mí soy me bastante pasa. relativista porque lo que yo veo es, sobre todo procedente de
de la cosmovisión europea Claro. y hoy, hoy con el poder militar norteamericano, pero esa cosmovisión es siempre la imposición de cierta visión del mundo y de la vida, ¿no?, de cierta cultura al resto de los pueblos. Claro. Y hoy lo vemos, cuando Estados Unidos invade Irak para democratizar a ese pueblo. Esta tradición no es la mía. propia del pueblo iraquí, digamos, o de Y los bueno, pueblos. no es Entonces, ¿con qué derecho, digamos? Yo como occidental pienso que el sistema democrático liberal es mejor que una teocracia. Sí, pienso eso. Sí. Pero porque soy occidental, aunque Claro. nosotros seamos un poco de los márgenes de Occidente, pero somos occidentales. Claro. Pero digo, ¿hay derecho? ¿En qué se basa eso? ¿En una supuesta superioridad cultural de Occidente? En fin, no sé. Yo, a mí me pasa... ¿Cómo lo ves vos? A mí me pasa que, primero, para mí hacer filosofía uno hace desde acá. Yo hago desde acá, desde América, hago filosofía. Trato de hacer filosofía sin más, es decir, no porque yo soy boli, voy a decir todo el mundo tiene que hacer filosofía bolita. No, señor. Pero ciertamente que prefiero mi lugar de donde lo planteo los problemas. Yo prefiero mi tradición cultural, la tradición argentina, la tradición sudamericana, la tradición iberoamericana. Yo prefiero esa tradición. Prefiero la tradición hispánica, prefiero la tradición romana, griega, cristiana, prefiero esa tradición. Esto seguro. Ahora, ¿qué pasa? Yo sé que no lo puedo hacer valer universalmente. Yo estoy convencido que no lo puedo hacer valer universalmente. Lo cual no quiere decir que yo relativizo mi opinión. Esto muchas veces me ha pasado. Yo relativizo mi opinión. Yo sé que mi opinión es relativa a ese mundo cultural, a ese contexto, mi pasado personal, todos los traumas de mi familia, todo lo que vos quieras. Pero yo sé que esto es relativo a mi formación, a mi contexto, a mi estructura, todo. Pero esto no quiere decir que yo relativice mi opinión, no quiere decir que yo le niegue validez universal. Yo lo que en todo caso podemos distinguir entre lo que es la opinión y la pretensión de universalidad. Me acordaba de una clase que dio Maliandi muy linda de ética. Hubo un profesor que todavía vive, que lo hemos reporteado acá, me dice, es cierto, las morales son muchas, la ética tiene pretensión de universalidad, pero eso no quiere decir que lo sea. Claro, bueno, no sé. Ahí hay otro punto importante, ¿no?, que es la diferencia entre ética y moral, ¿no? Claro. La ética es más bien una construcción filosófica, digamos, la moral es una cosa espontánea de los pueblos, pero digo, en principio, el enigma de la existencia humana, ¿no?, y el enigma del universo, cada grupo humano lo ha procesado de otra manera. Yo entiendo que la cultura, la cultura y como parte fundamental de la cultura las tradiciones de un grupo humano, ni siquiera digamos pueblo, de un grupo humano, son la manera que ese pueblo ha encontrado de habérselas... Estar instalado en el mundo. Claro, exactamente. Estar instalado Porque en el hombre no se instala por el instinto, como el animal, se instala de otra forma. Digamos, ni con los libros abajo el brazo. No. Ahora la cultura en sentido amplio. Entonces, cuando yo escucho estas cosas, por ejemplo, de las feministas, criticando cuál es la situación de las mujeres en el mundo islámico, digamos, yo no puedo acordar con ese criterio. Por supuesto que en la Argentina las mujeres no pueden ser tratadas con los criterios del Corán, porque sería ridículo y absurdo y totalitario lo que fuere. Pero en otras culturas sí es que esas mujeres aceptan eso de buen grado. Yo no sé qué se puede criticar. Ahora, por otra parte, la potencia de Occidente, la potencia de la cultura occidental es tan enorme que los otros pueblos parecen irse, digamos, asimilando. Occidentalizando, como ha pasado con China, como pasa en gran parte de los países islámicos, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa otra cuestión, que es lo que podemos llamar el imperialismo cultural. No, porque ellos, vos fíjate, yo por ejemplo he escrito muchos artículos sobre este tema
del relativismo cultural, Ajá. hablando del tema del multiculturalismo y el interculturalismo. A ver cómo lo planteas vos. El tema es, te plantean, por ejemplo, el relativismo cultural te dice, bueno, todas las culturas, no hay una jerarquía de culturas, son todas iguales. Boas, todos los antropólogos norteamericanos, Claro. que dice el multiculturalismo, es decir, todas las culturas tienen el mismo valor. No hay una cultura superior. Es decir, la idea de jerarquía es algo que se da de patas con el relativismo. No existe una... Para el relativismo todo es relativo, por lo tanto Claro. no puede haber una jerarquía. Pero ahí volvemos, en el límite todo es todo. Claro, ¿no? entonces, Volvemos a la primera sí, parte. Exacto. Entonces yo digo, ¿cómo es? Estaba hablando una vuelta... Bueno, pero me dice, pero profesor, entonces ¿hay algún criterio? Yo creo que Ahí hay está el problema. algún criterio. Vos pensás que... Yo creo que hay una cierta jerarquía en ciertas, no digo jerarquía de una cultura más que la otra, pero hay expresiones culturales que tienen más jerarquía que otras. Y ya eso es romper, porque nosotros no podemos romper absolutamente con el relativismo, Silvio. No podemos, claro, no bien. podemos. Pero nosotros podemos fijar alguna pauta para que todo no sea todo. Pero ¿y Por ejemplo, cuál fijarías? Por ejemplo, para mí, Un ejemplo. Un ejemplo, para mí, musicalmente es mucho, tiene mayor jerarquía un tango de Troilo que tocar el bombo en una murga. O el triángulo de... ¿Te acuerdas del Jardín Infante? Bueno. Que tocábamos el triángulo. Yo digo, tiene mayor jerarquía tocar el piano o tocar alguna ahí cosa. Viene otra cosa, claro, pero bueno, en el campo del arte es evidente, por eso yo detesto esos planteos que vienen desde los años 60, Claro. de que una historieta tiene el mismo valor que una obra de Balzac, Claro, no puede o ser. una novela de Flaubert. Claro. No. En el campo del arte, en el campo de la filosofía, en el campo de la ciencia, yo no puedo aceptar que es lo mismo Dolina, que le tengo simpatía, que Heidegger. No. Que le tengo simpatía, Sí. Pero él mismo sabe que no es. Dije Heidegger como podía haber dicho. Cualquier otro. Hartmann o quien vos quieras, ¿no? En ese campo es claro, pero se me hace más difícil cuando se trata de culturas en el sentido integral, ¿no? Claro, sí. Usos, costumbres. Esto es muy religión. difícil. Por eso, a mí me parece que el mundo, esa pretensión también, de universalidad. Perdóname, no, una cosa. El multiculturalismo no. ¿Por qué no? Porque ese relativismo se transforma o en que todo es todo indiscriminadamente, como decíamos antes, o si no, en una configuración de una sociedad, hablando ya en términos sociales, de guetos. Claro. De guetos, que después además no conviven bien. ¿No? Bueno. Entonces, por acá están, suponete en Francia, los argelinos, acá están los, qué sé yo, no sé, de otras es colonia francesa, los franceses. No, así no es. Los turcos, etc. Ahora. Porque las interacciones culturales, y América en ese sentido, nuestra América ha dado un ejemplo extraordinario, la integración de distintas culturas también es enriquecedora, dentro de ciertos límites también, ¿no? Sí, no. Si no, también se hace todo. Si no, se hace un marasmo. Claro, pero por eso nosotros siempre propongo, hay un filósofo cubano que vive en Alemania muchos años, Fornet Betancourt, que calculo que vos lo conocés, que plantea el tema de la interculturalidad. Nosotros somos una intercultura, es decir, en cada uno de nosotros. América. Sí, y en cada uno de nosotros, en Silvio Maresca, en Alberto Escuela, viven varias culturas. Comemos pizza, comemos asado, tenemos una tradición hispana, una tradición italiana, una tradición griega, etcétera. Y conviven naturalmente. El problema es que esta intercultura que somos nosotros tenga unidad. Lo que quiebra el multiculturalismo es la unidad. Claro, lo pero que ahí viene el gran problema. Ahora, ¿de dónde la establece? No, entonces, ¿cómo se establece? Porque quiero seguir con esto. Porque, ¿cómo se establece entonces? Y la validez universal, nosotros tenemos que llegar a la conclusión, esta es mi opinión, el mundo no es un universo, no es una sola versión. Es un pluriverso. Es un pluriverso. Y también astronómicamente hablando. Es un pluriverso.
porque ellos tienen la Osa Mayor y nosotros la Cruz del Sur. No, pero no solo en ese sentido, sino que hay parte del universo más antiguas, otras más nuevas, los agujeros negros, que es un pluriverso también, ¿no? Somos un pluriverso. Si nosotros aceptamos que somos un pluriverso, entonces eso sí que nos permite caminar un poco más, porque vos tenés grandes ecúmenes culturales en el mundo que hay que respetar. Nosotros tenemos un ecúmene que es la nuestra, la iberoamericana, hispanoamericana, hay tipos que le dicen latinoamericana, yo les digo, no digan latinoamericana, háganle caso a los italianos y descendientes de italianos en Argentina, que son los hombres más inteligentes que tenemos, que ningún italiano, ni hijo de italiano, ni nieto de italiano se dice latinoamericano. En todo caso, cuando hablan de Italia dicen... Eso fue un invento de los franceses, soy genovés, soy siciliano, soy calabrés, soy napolitano. Sí, eso de latinoamericano fue un invento de los franceses. Para ¿no? quedarse con las ambiciones de Italia, no, porque ellos querían quedarse como cabeza de Europa. Napoleón III se quería quedar como cabeza de todo, de la latinité. Entonces quería quedarse como cabeza de Italia. En el único lugar donde tuvo más o menos éxito fue en España, pero en Italia no tuvo ningún éxito. Italia ni siquiera lo comentó, no hay escritores italianos que hablen de Latinoamérica, no. Es muy difícil encontrar una versión de ellos. Es interesantísimo esto. Bueno, pero entonces nosotros tenemos un mundo, que es este gran mundo iberoamericano, que está Brasil incluido, etcétera, etcétera, pero está el mundo sajón, está el mundo eslavo, está el mundo árabe, está el mundo chino, ves que hay ecúmenes, hay 6, muy bien, 7. Muy interesante. Estas 10 ecúmenes hacen ese pluriverso cultural. Está bien, pero te voy a hacer una objeción, no una objeción, sino porque lo que yo veo como posibilidad de llegar a algún orden en todo esto es un diálogo auténtico de las culturas en este sentido que vos estás planteando. Pero esto supone una relativa igualdad de poder entre los interlocutores. Por eso para mí lo que establecen las Naciones Unidas como pautas universales, siempre para mí hay hecho sobre eso un manto de sospecha, porque no hay tal. Y además tenemos otro problema, o sea, porque me parece que el camino es ese diálogo de las culturas, ¿no? El camino para respetar cierto nivel de relativismo, pero a la vez ir elaborando algunas pautas que todas las culturas se acuerden. En orden a la convivencia. Pero estamos en pañales sobre eso, ¿no? Estamos en orden a la convivencia. ¿Y qué hacemos dentro de eso con los fundamentalismos? Porque este es el otro problema. Digo, yo no quiero ser musulmán ni quiero ser judío. No quiero. ¿No? Ni quiero ser tampoco odiado por ser goy. O despreciado o menospreciado. No quiero. ¿Y qué hacemos? Y también existe el fundamentalismo católico y protestante también. Claro. ¿Te acordás de Bush, no es cierto? El Malva, y todo eso. El maniqueísmo de Bush. Entonces, ¿qué hacemos con estas excrescencias? Que yo creo que esos fundamentalismos son, como decía Mario Casalla el otro día, me dijo y me gustó mucho eso, son intentos fallidos de superar la modernidad, fallidos de superar la modernidad europea, ¿no? Los fundamentalismos actuales. Bueno, estamos en este momento otra vez con un conflicto tremendo en la franja de Gaza, ¿no es cierto? Estamos otra vez en eso. Lo están matando. ¿Qué hacemos? ¿No? Y no te digo, o sea, yo deploro tanto la acción de Hamás como la acción del ejército israelí, ¿no? Sí, pero igual no son comparables. No en su capacidad de daño, digamos, no son comparables en su capacidad. Pero en cuanto al fanatismo ideológico, sí son comparables. Bueno. Y ahí hay un escollo muy grande, porque ninguna cultura o tradición en particular puede pretender transformarse sin más en universal. Y encima, aniquilando o dejando en un plano inferior al resto. Digo, si dominaran el mundo fácticamente los judíos ortodoxos, los católicos ultramontanos, los islamitas fanáticos, qué sé yo, ¿qué pasa con el resto? Que no lo son. Bueno, el resto hay que matarlo. Están fuera de la humanidad. Claro. Estarían fuera, como dice Carl Smith, de hors l'humanité, fuera de la humanidad.
Entonces tenemos que buscar una superación del relativismo que no pase por el totalitarismo. El tema es que no puede pasar por el totalitarismo, pero ¿cómo es que nosotros, primero tenemos que plantear ciertamente un diálogo de cultura, de ecúmenes culturales? Me gustó mucho ese... Que estas ecúmenes culturales, ahí hay una exigencia de igualdad, en un plano de igualdad. Ahí sí, porque nosotros estamos hablando de la dignidad. Nosotros no estamos hablando de la igualdad por la cantidad de medios que tienen, sino por la dignidad de la cultura, que es el otro rasgo que me parece que es importante respecto del relativismo. El relativismo, ¿qué te dice? Todas las opiniones son iguales. Señores, esto me hace... No todas las opiniones son iguales, las que son iguales son las personas en dignidad. Todas las culturas son iguales. No, las culturas son diferentes. Son iguales en dignidad, pero las culturas son diferentes. Claro. Y está muy bien que así lo sean. Mirá, te voy a contar una anécdota, a los oyentes está bien. En el año 2006 se hizo un congreso de filosofía en San Juan, que nunca va a entrar en la historia de la filosofía 2007. Argentina. 2007, ¿no? Nunca va a estar en la historia de la filosofía argentina, se hizo a propósito, querían que, se lo hicieron en San Juan, porque querían que el gobernador fuera además vicegobernador. no hay presidente que no quiera superar el Congreso del 49 de 49. Perón. Bueno, entonces en ese momento... Y los intentos son cada vez más fallidos. Pero ¿te acordás el de Alfonsín? Sí. Bueno, y este fue el de Cristina. Este es el de Cristina, y que fue en la época que nevó en Buenos Aires, el día que nevó. Justo me acuerdo que fui al Congreso. Me acuerdo yo que viajé con el secretario de prensa de la CGT, que era Julio Piumato en ese momento, fuimos en auto, y todavía me dice, vos que sos del campo, mirá qué blanco que está todo. No, está neblinando, enseguida pasa, y cada vez había más nieve, más nieve. Bueno, te la hago breve, me presentan ahí en el Congreso, termina el Congreso y las autoridades van a una bodega, la bodega de Grafinia, había varios gobernadores y demás. Entonces viene este amigo que es secretario de prensa, vení que te voy a presentar porque vos sos el filósofo de la CGT, que esto, que a Cristina. Y estaba Cristina con Margarita Fellasi, que es la secretaria de Cultura. Hola, bueno, en ese momento te saludan todos. Y le digo, presidenta, no sé si era presidenta, no sé si era presidenta en el 2007, era presidenta. Sí, claro. ¿Ya? Bueno, presidenta, le digo, muy lindo, le digo, qué lástima el Congreso que lo cerró una socióloga brasileña, habiendo en Argentina buenos filósofos, ¿no? Dice, profesor, todas las opiniones son respetables. Y yo me salió naturalmente. Le digo, discúlpeme, en filosofía no todas las opiniones son respetables, las que son respetables son las personas, pero las opiniones xenófobas no son respetables. Claro. Este punto me parece que es fundamental para de alguna manera desmantelar el No, es interesante cómo planteás. Y vos ahora cómo planteás la cuestión, porque digo, lo que yo no acepto es cuando, en función de la crítica al relativismo extremo, se me quiere plantear un absoluto cualquiera. Claro. Así no, en ningún campo. Ahora, el tema de las jerarquías en el campo de la alta cultura es evidente. Ahí no hay mucha discusión. No creo que haya discusión. Podría volver a verla, entre la filosofía china y la occidental. Bueno, ahí sí, otra vez podría, pero digamos, no que sea lo mismo, como decíamos, una gran novela del siglo XVIII, porque esa es la época de las grandes novelas, o XIX incluso, y una historieta de Oesterheld. No. Me hace seña nuestro director que vamos a otra pausa, ¿o terminó el programa? Me parece que terminamos ya. Terminó el programa, ¿no? Pasa que estamos muy embalados nosotros. Sí, terminó el programa, ¿no? No. Me parece que es suficiente. Por hoy es suficiente. Es un tema que hay que volver también. Nos quedamos con... Yo me quedé con ganas de seguir hablando, pero... Pues bueno, tenía más o menos todo anotado, pero interesante. Vamos a hacer una parte 2. Pero Silvio, vos fíjate, siguiendo tu razonamiento... Sí. No, pero yo ahora sigo el razonamiento, porque vos me despertaste ese tema de la distinción entre dignidad de la persona
que lo transfiero a la No, me parece dignidad muy de las interesante, culturas. me parece muy Y interesante. respeto. Una cosa es el respeto de las culturas y otra la dignidad de las culturas, y otra cosa es el valor de las culturas, porque todas las culturas valen igual. Todas las culturas son dignas de tener con igual percepción de las culturas. Valen todas las culturas igual. Este es el tema. Y otra vez, pero eso no se puede establecer. Pero ves que no podés ser un antirrelativista, no podés ser un antirrelativista, no puede ser, nada es relativo, vos no podés decir eso. No, claro. Pero tampoco podés ser un relativista. No en el extremo. En una cosa que no tiene solución. Ahí volveríamos a la primera parte de nuestra Claro. discusión con Aristóteles, porque el relativismo extremo nos lleva a lo que yo llamo a veces la diferencia indiferente, que se adjudicó en gran medida a lo que sería el posmodernismo, digamos, ¿no? Así que es una exaltación de la diferencia, pero como todo da lo mismo, es una diferencia indiferente. Claro. No hay auténtica diferencia. Y cuando hay diferencia, el amigo Nietzsche insistía en eso, hay jerarquía. Claro. Y Nietzsche, si se volvía loco Nietzsche por el tema de las jerarquías, no era porque era un fascista, porque además no existía todavía el fascismo, ni un totalitario, ni un reaccionario, sino porque se daba cuenta que en la época de la muerte de Dios, es decir, de las jerarquías tradicionales que presidieron la cultura occidental, se hacía más urgente que nunca establecer dentro del reino de la diferencia jerarquías. Si no caíamos en lo que se llama el último hombre, que es la diferencia indiferente, todo da lo mismo. Pero resulta que la diferencia indiferente es otra manera sutil de negación de la diferencia. Claro. Por eso digo, el tema este da para muchísimo, ¿no? Da para muchísimo. Ahora, lo que vos trajiste de la dignidad de las culturas, me parece que es nos abre un pequeño caminito ahí, digamos, de dignidad, porque la dignidad es un valor que podría quizá concebirse en términos universales. Habría que discutirlo con otras culturas, por supuesto, ¿no? Pero que no se ponen de acuerdo, porque si, por ejemplo, la vez pasada estaba leyendo que se juntó Hans Kuhn, el teólogo que no se sabe si es católico o protestante, nunca se sabe qué es ese Kuhn. Es un suizo que debe tener plata, seguro. Bueno, entonces se juntaba con los budistas y demás para hacer una ética mundial, quería escribir una ética mundial. Y estuvieron como 6 meses, 8 meses y no se pusieron ni siquiera hasta ahora, en la idea de Dios. Hasta ahora fracasó eso, de la es ética mínima. lo mismo que la ética mínima. Vos ves que fracasa todo hasta ahora eso. Esto va todo a un camino que no te conduce a nada. Sin embargo es necesario. Pero sin embargo tiene la tendencia el hombre de hacer esas éticas mínimas. Bueno, por eso es interesante lo que vos decías de la pretensión de universalidad. Claro, eso siempre me quedó grabado. De Maliandi y Malacaba lo que me quedó grabado fue eso. Bueno. Dice, porque como él tiene una formación kantiana, dice, no, pero en realidad es la pretensión, me dice. Yo tengo la pretensión, pero de ahí a que lo lleve a la práctica. Yo creo que ahora tenemos que dejar nuestro programa. Sí. Así que... No, pero ya se grabó. ¿Esto está grabado o no? Bueno. Pero retiro todo lo dicho. No, Bueno, hasta la próxima entonces.